Muy buenas, bienvenidos a todos, incluso a la persona que se le ocurrió la ingeniosa idea de inventar los calcetines tobilleros. O sea, esos calcetines ahora que viene el tiempo bueno, que son un poquito más cortos, no sé si sabéis a lo que me refiero. Y a mí por lo menos, yo no sé si es que soy muy delicado, pero no me gustan nada, tío, porque a mí siempre se me acaba bajando el calcetín y al final eso es sinónimo de boja y de heridas en los pies. A lo mejor es que yo soy... no sé. Bueno, el caso, que bienvenidos a Primero de Wrestling. En el anterior programa tratamos a fondo el regreso de los fans en WrestleMania y el papel que juega el público en la lucha libre. Hoy continuamos hablando de los fans, pero esta vez nos centraremos en dos términos que se utilizan para referirse al fan casual y al fan hardcore. Mark se suele usar de forma un poco despectiva, ¿no? Para hablar de un fanático fácilmente impresionable, seguidor de una empresa muy concreta y que demuestra poca objetividad. Por el contrario, el Smark es prácticamente una caricatura del fan de internet. Criticón y que parece que no puede mostrar felicidad en público por miedo a ser tildado de lo contrario. ¿Pero se cumplen estos estereotipos o no son más que una coña interna entre los fans? ¿Hay prejuicios entre los propios fanáticos según sus gustos? ¿En qué ventanilla se reparten los carnets de fan y qué horario tiene? Para responder a todas estas preguntas vamos a charlar un ratito con Alex Gómez, periodista al que conoceréis por su podcast Último Hombre en Pie y por sus colaboraciones también con Solo Wrestling. Un placer tenerte en el programa, Alex. Muy buenas, pues un placer también para mí estar por aquí. De decir que yo soy ese oyente, quizá el oyente Mark también de este podcast, que lo llevo escuchando desde el inicio y la verdad es que para mí es un placer, como digo, estar por aquí en Primero de Wrestling. Vale, no sabes cómo me alegra oír eso. Mira, buscando información para el programa, ¿no? Leí una frase que me hizo gracia y no sé si puede que sirva a lo mejor para explicar esa diferencia, ¿no? Entre los tipos de fans. Y decía que el Mark ve el producto para disfrutarlo y el Smark ve el producto para criticarlo. ¿Tú estás de acuerdo con esta definición de los dos términos? Yo diría que sí. También es lo que tú decías un poco, ¿no? El tema Mark, ¿no? Es un término muy curioso porque dentro del mundo de la lucha libre, ¿no? Nos paramos a pensar, ¿no? Y está ese fan que sabe o que cree que lo sabe todo, ¿no? El fan que está por encima de todo lo demás, el fan que no solo sabe que la lucha libre es falsa y que la lucha libre está guionizada, evidentemente, sino que además sabe todos los recovecos del backstage, conoce el porqué de las cosas, ¿no? La política y demás. Y además es un fan al que le gusta que sepan que sabe mucho, ¿no? Y la verdad es que yo, fíjate que me identifico mucho con el término Mark, porque al fin y al cabo es que te acabe gustando una cosa, ¿no? Que la disfrutes, que te guste verla, que te guste compartirla. Y ya está, ¿no? Hay muchos fans acérrimos del mundo de la lucha libre que se toman este mismo término como si fuese algo completamente despectivo, y creo que no lo es, ¿no? Yo creo que también hay que disfrutar un poco de la vida, hay que disfrutar un poco de las cosas, al final es un deporte de entretenimiento, y yo creo que todos nos sentimos un poco marks, ¿no? Dentro de nosotros. Claro, yo también te quería preguntar, tirando por ahí, si se merece el Mark o el fanboy la mala prensa que tiene, porque siempre se utiliza, hombre, los dos términos son despectivos, ¿no? Pero siempre se habla de, eres un fanboy, pero realmente si ser fanboy es lo mejor que existe, ¿no? Desde un punto de vista de entusiasmo y de disfrutar del wrestling, no sé, ¿qué te parece a ti? Sí, al fin y al cabo yo creo que también hay que mirarlo un poco desde ese prisma, ¿no? Todos los que estamos metidos dentro de esta industria, si es que se puede llamar así, estamos metidos porque nos gusta el producto, porque nos gusta la historia, porque nos gusta la lucha libre, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que eso es algo reseñable, y por eso te decía, ¿no? Que yo creo que todos somos un poco marks, ¿no? Que nos acaba gustando todo lo que tiene que ver con el mundo del wrestling, al fin y al cabo por eso estamos aquí, ¿no? Pero...
sí que es cierto que cuando se utilizan estos términos, ¿no? Puedes caer, ¿no? en temas banales, ¿no? Y puedes coger y crear muchos prejuicios. También es cierto que a tu pregunta, ¿no? El tema del Mark, pues es que se sitúa en un lado complejo de la perspectiva del negocio, ¿no? Porque está muy bien, evidentemente, ser fan de una cosa, disfrutarla, por supuesto, pero también tienes que tener ese sentido crítico, ¿no? Que te haga entender o ver que quizá, o el tema del fanboy, ¿no? Que quizá está muy bien ser aficionado de algo, pero que no por ello tienes que dejar de criticarlo, ¿no? En muchas ocasiones vemos como la gente se alinea con una u otra empresa, cosa que siempre me parecerá tremendamente absurda, porque no acabo de entender por qué esto tiene que ser como un partido de fútbol, porque tú tienes que ser de un equipo y tienes que alabar y animar a ese equipo hasta la saciedad, ¿no? Al fin y al cabo esto es un deporte de entretenimiento, los luchadores fluctúan en muchas ocasiones, igual que en el fútbol, ¿no? Y es sorprendente en muchas ocasiones también como esa afición que llega hasta cotas casi inenarrables te sitúa en un lado de la balanza y ya no te puedes salir de ahí, ¿no? Y te da la sensación un poco también como de que pues es una guerra constante, ¿no? Y de que yo soy fan de WWE y no me puedo salir de ahí, todas las críticas a WWE pues me las paso por el forro, no pasa absolutamente nada, todo es maravilloso. No, yo creo que hay que cogerlo todo un poco con filosofía, ¿no? Y hay que entender que independientemente de que seas fan más de una u otra empresa, la otra empresa también tiene sus cosas malas o buenas, ¿no? Yo creo que aquí en esa balanza, ¿no? En el intentar equilibrar es donde se sitúan todos estos términos. ¿Y en qué momento crees tú que pasa alguien de ser Mark a Smart? Porque todos empezamos siendo un fan casual que se sienta un día a ver la tele y le gusta y tal, y de repente estamos metidos, yo que sé, en internet comentando con otro sobre si alguien tiene mejor selling, ¿sabes? Como si supiéramos más que nadie. Efectivamente, ¿no? Yo creo que este es un poco el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Tú llegas aquí al mundo de la lucha libre, no tienes ni la más remota idea de qué es esto, automáticamente tú lo ves y dices, bueno, pues ya está, lo sé todo, ¿no? Lo sé absolutamente todo. Y luego va pasando el tiempo y a medida que los vas viendo te vas dando cuenta de que quizá esa perspectiva que tenías, ¿no? De que tú lo sabías todo, de que conocías absolutamente todos los recovecos del negocio y de la industria, pues quizá no es así y que quizá no sabes realmente nada, ¿no? Y luego, pues claro, la curva va en ascenso, pero de forma muy lenta, ¿no? Empiezas a conocer un poquito más lo que significa el mundo de la lucha libre y cada vez más intentas entender el cómo, el cuándo y el qué, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como el mundo de la lucha libre también, en función de la empresa, pues es muy opaco, muy poco transparente, pues yo creo que en muchas ocasiones nos quedamos en no tengo ni la más remota idea de qué está sucediendo, de qué está pasando aquí. Siempre escuchamos cosas de oídas, nunca tenemos esa primera mano para intentar entender realmente qué pasa de verdad. A veces acierta la información, a veces no. Yo creo que en ese baremo, ¿no? Tenemos que situarnos para decir, oye, hay que tomárselo todo un poco con calma. Quizá no sabemos tanto como creíamos, quizá solo estamos pues intentando elucubrar a ver qué puede ocurrir, que yo creo que eso es algo también que pasa en muchas ocasiones en el mundo de la lucha libre, ¿no? Que tendemos siempre a elucubrar, al fantasy booking, ¿no? Al intentar prever qué va a ocurrir cuando ni siquiera ellos mismos en muchas ocasiones se ponen de acuerdo ni siquiera horas antes de empezar un show, que eso es otro tema también. Sí, sí. Yo creo que también puede que sea también esa pérdida de la ilusión inicial, ¿no? Que cuando empiezas a ver wrestling todo te parece nuevo, todo se sorprende y después con los años te das cuenta de que hay cosas que hubiera sido mucho más crítico si no lo hubieras vivido al principio de tu fandom. Y la última vez que hablé con Kevin, con Power of Inc., y después de grabar le dije que me gustaba mucho que siempre que leo en Twitter lo que pone, también me pasa contigo, que comentáis las cosas en positivo, ¿no? Que cuando criticáis no es de una forma destructiva. Entonces mi pregunta es cómo se hace para seguir viendo el wrestling con cierta ilusión cuando ya te suena un poquillo todo repetitivo. Eh, a veces he de decir que te lo ponen complicado, ¿eh? Claro. Porque en muchas ocasiones te paras a pensar, yo que soy consumidor asiduo de WWE, y dices, bueno, es que te ponen este combate y tú automáticamente sabes cuál es el resultado y cómo va a terminar, que puede ser que a veces te sorprendan, ¿no? Que yo creo que por eso también estamos un poco aquí, ¿no? Para ese momento de, no sé, 1 de cada 10 que te sorprendan y digas, wow, impresionante, esto no me lo esperaba, ¿no? Yo creo que por eso también somos fans del mundo de la lucha libre. Pero claro, yo creo que también hay que mirarlo, es lo que tú decías, ¿no?
hay que mirarlo todo desde un punto de vista quizá no destructivo, ¿no? Tampoco te diré siempre positivo, porque al final pues estás abrazando una cosa que no es así, que no es real, ¿no? Todo el mundo pasa por un periplo bueno, por un periplo malo, y cualquier producto también, y en muchas ocasiones el mundo de la lucha libre es en general una montaña rusa, y en particular cada show también es una montaña rusa. Tienes el opener, ¿no? Que es el primer combate, que puede ser espectacular, luego tienes una especie de valle, ¿no? Por ahí se suceden cosas quizá menos importantes hasta que llegas otra vez al clímax, ¿no? Y yo creo que es un poco buscar el equilibrio, ¿no? De decir, oye, pues mira, quizá esto podría, o intentar analizarlo, ¿no? Al fin y al cabo eso es realmente también complicado, pero intentar analizarlo y decir, oye, no solo me voy a quedar en la crítica burda y basta, ¿no? Sino que voy a intentar dirimir el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no está funcionando, no? Pues vamos a intentar poner algunos puntos sobre las IES para intentar descifrar por qué esto no funciona, ¿no? También en el mundo actual yo creo que está tremendamente polarizado, ¿no? Entonces, como vivimos en la era del highlight y vivimos en la era de lo transmedia, de lo multimedia, ¿no? Y pues te da un poco la sensación de que el público cada vez está más desconectado del producto, ¿no? Y que se dirige única y exclusivamente a los momentos candentes, a los puntos clave, a esas escenas, a esos highlights, para criticar o para alabar, ¿no? Y yo creo que todo tiene que pasar por un proceso, ¿no? Entonces, por eso yo intento también tener otra visión, no la visión de centrarme en lo puramente puntual, sino intentar analizarlo también algo como un todo, ¿no? Qué funciona, qué no funciona y el porqué de las cosas. Claro, antes menciona una cosa que me ha llamado la atención, que es verdad que el negocio del wrestling es un negocio cerrado en el que es difícil saber qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Eso se ve en las páginas de noticias de wrestling, que al final las fuentes son un poquillo precarias, vamos a dejarlo. Entonces, yo me pregunto si a lo mejor esa lujuria de lo que no se sabe es lo que hace que el Smart se atraiga tanto, ¿no? A la lucha libre y quiera ser como el que más sabe en un mundo en el que poca gente sabe 100% lo que pasa, excepto lo que están implicados, ¿no? Sin duda, sin duda. Es que además también tenemos que partir de la base que, por ejemplo, si nos centramos en WWE, que es la mayor empresa de lucha libre, WWE tiene salida a bolsa, pero independientemente de eso, todo lo que pasa dentro es pues algo que no conocemos en ningún caso, en ninguna ocasión, ¿no? Tenemos ¿cómo decírtelo? ¿No? Tenemos alguna pincelada de transparencia cada vez que nos presentan los resultados financieros, ¿no? En esas 4 ocasiones al año con los trimestres financieros y demás, pero más allá de eso no tenemos un contacto real con lo que pasa realmente dentro, ¿no? No sabemos qué papel realmente tienen los creativos, no sabemos cuál es la influencia real de los mismos, no sabemos exactamente quién dirige todo el cotarro, ¿no? No sabemos si es Bruce Pritchard, que es el director creativo, no sabemos si es Vince McMahon desde una perspectiva ya como jefe de la empresa, no sabemos si entran otros actores ahí a tener en cuenta, cuál es el papel de los road agents que están trabajando con los luchadores. Claro, realmente sabemos muy poquito, ¿no? Realmente sabemos muy poquito, ¿no? Y entonces, claro, el Smart es también un término que se acuña, y la verdad es que es un término que me hace mucha gracia, ¿no? Porque es como la superioridad moral de intentar, o de saber más que nadie de la industria, cuando realmente todos estamos un poco al mismo nivel, ¿no? Tú puedes analizar más o menos, pero una cosa está clara, y es que tú no vas a poder entrar dentro porque ni siquiera los insiders en muchas ocasiones entran dentro, realmente, ¿no? A veces tienen una fuente, a veces tienen 2 fuentes, pero como el mundo, como te digo, de la lucha libre es tan y tan cambiante en un periplo tan corto de tiempo, en muchas ocasiones todo queda en agua de borrajas, porque a lo mejor te dice esto hoy a las 7 de la tarde y antes de que empiece, qué sé yo, Monday Night Raw han cambiado absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también ahí reside un poco la clave, ¿no? En entender que quizás no todo es lo que te cuentan, lo que te pintan, sino que también hay muchos tejemanejes dentro, ¿no? Y que las personas trajeadas pues también tienen lo suyo en el mundo de la lucha libre, y sobre todo en WWE hay millones, miles de estamentos diferentes, hay gente que no conocemos que está trabajando activamente en el producto, y que eso puede, pues evidentemente, pues cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que en cuanto al tema de la información, pues tenemos un problema grave, ¿no? En el mundo de la lucha libre, porque tenemos
que confiar en 3 o 4 personas que nosotros creemos fiables, pero luego a mí me hace mucha gracia porque yo voy en muchas ocasiones a páginas que te resumen los rumores y a veces te hacen un tipo fact-check, ¿no? Y te dicen, oye, a ver si este rumor de hace 3, 4, 5 meses era cierto o no. Y en muchas ocasiones 80-90% eran falsos, ¿no? A veces, es lo que te digo, tienes alguna pincelada de realidad, pero en muchas ocasiones no, ¿no? Y al final, pues, hay que tomárselo también un poco con filosofía. Ojo, pues nunca había visto yo lo del fact-checking de rumores, pero me parece una buena idea. Al final yo creo que un poco la diferencia entre el MARC y el SMARC es como... No sé si fuera en filosofía, en sociología, había alguna especie de esquema que es... Hay personas que saben, hay personas... O sea, hay personas que saben, hay personas que no saben, hay personas que saben y hay personas que no saben, o sea, que saben que no saben. No sé si se entiende el caso. La diferencia entre el MARC y el SMARC al final es que uno es consciente de del no saber y otro cree de verdad que sabe del negocio aunque no sepa. Pero bueno, me voy a alejar de este tema porque lo veo muy, muy filosófico. Me quiero centrar más en lo que se habla siempre de la toxicidad en la comunidad de fans de internet, de lo que se llama Twitter Wrestling España, así de manera indefinida, que yo creo que se exagera un poco, porque en mi experiencia yo he tenido más cosas positivas, más amistades que desencuentros, pero también he visto la parte negativa. Entonces no sé si a ti se te ocurre cómo se podría mejorar en este aspecto, como sociedad, como comunidad de internet, o no sé. Es muy complicado porque al fin y al cabo siempre partimos de la base de que vivimos en la era también un poco del anonimato, entonces eso pues permite que hayan algunas conductas que en ocasiones convencionales o normales no existirían, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de la toxicidad de las comunidades en general, pero puede pasar en el mundo de la lucha libre, puede pasar, en el... Esto es curioso porque yo no lo sabía, ¿no? Pero algún que otro podcast que escucho de tecnología nos dicen es que la comunidad más tóxica que existe es la de las televisiones. O sea, y yo digo, ¿cómo la de las televisiones? Y dice, sí, hay gente, aficionados de Panasonic, me lo invento, y aficionados de Samsung, que están todo el día metiéndose palos en las redes sociales. Y digo, bueno, quizá no, esto es increíble, ¿no? Porque quizá pasa un poco con todas las sociedades y con todos los gustos de todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo hay que... También hay que intentar que esto en general no afecte a nadie, ¿no? Quiero decir, la muestra de Twitter y de lo que significa la derivación de opinión en esta red social, por ejemplo, por decir una, pues al final es nimia en comparación con la gente que ve el show. Me refiero, posiblemente si estamos hablando de All Elite Wrestling, pues estarán rozando el 1.000.000 de espectadores, estamos hablando de NXT, rozarán los 800.000 espectadores, pero no todos ellos escriben en las redes sociales, de hecho, la muestra es pequeña, con lo cual yo creo que también hay que aprender a saber que al final pues somos unos cuantos, unos pocos, ¿no? Y que esto quizá no es lo que piensa la gran mayoría del aficionado, ¿no? Que quizá piensan diferente y hay gente, por ejemplo, que puede criticar mucho en exceso a una persona como Becky Lynch o a su personaje de Man, pero quizá esto no es la realidad dentro de lo que pasa en el aficionado y muchas veces lo vemos, ¿no? Que hay conflicto de opiniones entre lo que pasa en la red social, en Twitter, en foros, donde sea, y lo que pasa en las arenas cuando había público, ¿no? Que a veces el público empieza a cantar una cosa diferente a lo que pasa en las redes sociales. Pasó en WrestleMania, ¿no? Todo el mundo que yo leo en redes sociales aborrece a Tamina Snuka, por ejemplo, y el público del Raymond James Stadium en Florida estaba realmente loco con Tamina, ¿no? Gritando y alabando a la luchadora, ¿no? Yo creo que en esta dualidad también nos basamos y yo creo que tampoco hay que darle tantas vueltas, ¿no? A mí me pasaba a veces con anterioridad que quizás le dabas muchas vueltas a lo que pensaba la gente, ¿no? Al respecto de una opinión, del podcast, o de una opinión personal que hacías, o de una apreciación que hacías de un show. Yo creo que tampoco hay que darle más importancia a la que tiene, ¿no? Al final es una persona que habla porque así lo cree, así lo piensa, o porque quizá no lo piensa, pero está dentro del anonimato y eso le permite, pues, expresarse como le dé la absoluta y real gana. Entonces, estaríamos un poco en eso, ¿no? Que quizá no se ajusta a la realidad lo que pasa en internet que lo que realmente sucede. Ya. Yo también me fijo en un dilema ya más bien en cuanto al apoyo económico a las empresas. Hace años yo escuchaba cuando era más pequeño y no tenía yo la capacidad de apoyar a las empresas que me gustaban y se decía mucho esta cosa de que si no apoyas a la empresa W, a la que sea indie, económicamente no puedes opinar porque el fan casual aporta más que tú y por eso, por ejemplo, la W se dirige a ellos y en WrestleMania trae a The Rock, ¿no? Porque
la gente compra The Rock y tú en realidad criticas la W pero lo ves pirata y no compras, ¿no? Y ahora desde hace un tiempo hay una corriente que defiende prácticamente lo contrario. O sea, por ejemplo, si apoyas a la W no puedes criticar las cosas que no te gusten, como yo que sé, Arabia Saudí, ¿no? Los shows en Arabia Saudí, los despidos en pandemia, en fin. ¿Tiene sentido poner requisitos a la hora de opinar sobre wrestling? Porque aquí fans somos todos, ¿no? Faltaría más, no sé. No lo tiene, no tiene sentido. La verdad, yo esto lo hablo mucho con un compañero, también colaborador de Último Hombre en Pie, que sale Jiménez, ¿no? Que forma parte de esa postura, ¿no? Que decía también, y yo lo he comentado mucho con él, y decía, te estás quejando sobre los despidos de la WWE, pero bien que estás pagando la network, y digo, sí, pero es que es lo que tú decías, ¿no? Que yo pague la network porque me guste la memorabilia, ¿no? Porque me encante lo que pasa y todo lo que tiene, el contenido que es fantástico, no me impide criticar de forma objetiva, ¿no? Porque es imposible, pero sí imparcial, lo que está sucediendo en la empresa. Y eso no me impide decir que me parece fatal ética y moralmente que WWE se vaya a Arabia Saudita, pero que yo muy posiblemente, como jefe de una empresa como es WWE, yo también me iría a Arabia Saudita, porque es una cantidad ingente de dinero que te entran en tus arcas simplemente por hacer un show en otro país, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también el fan en muchas ocasiones se pone en el extremo, ¿no? O la persona que sigue una u otra empresa se pone en el extremo. Yo creo que tampoco tenemos que ser así, ¿no? Contemporizar un poco las opiniones, ¿no? En el sentido de decir, oye, no me, ¿cómo decirlo, no? Yo tengo, por ejemplo, un gusto personal por WWE o por el Sports Entertainment, como puede ser también por All Elite Wrestling, o otra gente puede ser por Impact, en fin, por la empresa que sea, incluso por las independientes, por el Deathmatch, por lo que te dé la gana, ¿no? Pero eso no te impide, evidentemente, comentar lo bueno y lo malo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Alex Jiménez, él es un gran fan del Deathmatch y sabe que hay cosas que no se llevan bien o que no se han llevado bien, y eso no le impide comentarlo, ¿no? Yo creo que independientemente de que uno pague la network o de que uno le guste una camiseta y la pague, eso no le impide, evidentemente, entender lo que está ocurriendo en la vida real. Al final todos somos humanos y tenemos que discernir, ¿no? Un poco. A mí me parecen fatal los despidos, también luego te paras a pensar y al fin y al cabo esto pasa cada año, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? Y creo que la gente no va a dejar de ver el producto por eso, pero sí puede criticarlo perfectamente porque quizá es una política que no le interese de la empresa, pero al fin y al cabo es una empresa que tiene sus políticas, que tiene sus historias, que tiene sus cosas, que nada tiene que ver con el soldado raso de a pie que es el aficionado que está viendo el show. Claro. Sí, yo creo que al final este tema no es exclusivo de la lucha libre, o sea, ocurre en la música, ¿no? Con la gente que te pide, si llevas una camiseta de un grupo, dime 5 canciones, o con el fútbol, la gente que, si no ves todos los partidos de pretemporada, no eres un verdadero hincha. Yo siempre he pensado que a lo mejor eso, en el fútbol y también en el wrestling, tiene que ver a lo mejor con un afán de protección de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de Bad Bunny, que llegó a la W y tuvo muchas críticas, yo me llegué a preguntar, pero realmente hay fans del wrestling que no quieren que el wrestling sea mainstream, ¿no? Porque en cuanto hay un poquito de mainstream parece que se asustan, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay un efecto cueva, ¿no? Yo estoy en mi cueva y que nadie me saque de ahí, ¿no? Y odio a la civilización, odio a lo moderno, ¿no? Y yo creo que hay que entender también que el mundo de la lucha libre, pues contra más mainstream sea, pues mejor para todo el mundo, porque tú podrás seguir siendo ese fan acérrimo, el susodicho Smart, ¿no? Si quieres, pero que eso no impide que otra gente se pueda interesar por el producto, y si se van a interesar porque llega Bad Bunny, pues que se interesen porque llega Bad Bunny. Hubo unas críticas, pero increíbles y yo creo que infundadas cuando Ibai dijo que posiblemente podía narrar la WWE o que le gustaría, que era algo que le apetecía, ¿no? Y todo el mundo diciendo, hombre, ¿cómo va a narrar Ibai la WWE con su compañero Anders si son dos tipos que no tienen ni idea de la lucha libre? ¿Y qué más da? Quiero decir, esto es una exposición tremenda para el mundo de la lucha libre. Si alguien se quiere interesar realmente o de forma un poco más fidedigna o de forma un poquito más analítica en lo que pasa en el mundo de la lucha libre, pues ya se habrá introducido. ¿Por qué? Pues porque ha tenido una plataforma, que es en este caso Ibai, que le ha ayudado a que descubra el mundo de la lucha libre, y a partir de ahí, pues cada uno que elija hacia dónde quiere irse. Si quiere irse hacia el lado más del entretenimiento, si quiere irse hacia el lado un poco más de lo analítico. Y esto con todo, es lo mismo que nosotros posiblemente no estaríamos hablando de esto si en Telecinco o en 4 no hubiésemos visto el mundo de la lucha libre. Y quizá el acercamiento era un acercamiento mucho más de entretenimiento que de deporte. Y aún así,
no, eso no nos ha impedido que luego hablemos como si considerásemos esto como un deporte de entretenimiento, ¿no? Y al fin y al cabo, como si esto lo considerásemos como una industria más cualquiera, cercana a lo que puede ser la NBA, la MLB o la NFL. Claro. Sí, sí, además yo creo que también pasa con el ejemplo de Ibai, o imagínate si alguien comenta un vídeo que se hace viral de wrestling y dice, ay, qué gracioso este chico de la chancla, y le salta uno en Twitter y le dice, ah, es más Reader, no sé qué. Pues hombre, yo creo que esa actitud tóxica, yo creo que a cualquier fan nuevo ante un producto que es complicado de entender, porque el wrestling de primera es complicado, o sea, no creo que la mejor idea para captar fans nuevos sea echarte al cuello, ¿no? Que no sé. No, no, por supuesto, por supuesto. Lo que tienes que intentar es que todo el mundo se sienta a gusto en el nivel que tiene de conocimiento o de atracción por el producto. Yo no le voy a pedir a un aficionado de la NFL que se conozca absolutamente a todos los jugadores, porque no, yo soy un aficionado, por ejemplo, del fútbol americano, mucho más casual de lo que sería otro, y eso no me impide disfrutar del producto. Y yo creo que ahí cabemos todos, ¿no? Eso se entiende perfectamente, yo creo, en el deporte convencional, salvo contadas excepciones, pero quizá no en el mundo de la lucha libre, que ya tienes que saber de todo, ya tienes que entender que las victorias están predefinidas y que como tú ya has visto muchos años de lucha libre, ya sabes qué va a ocurrir o qué no, vale, perfecto, estupendo, pero déjale a la persona que pueda disfrutar de eso, ¿no? Yo no me imagino de joven creciendo sin pensar que el makelele era un arma de destrucción masiva o, o de que el Boogeyman iba a salir de mi armario. No, yo creo que esas pequeñas cosas también te ayudan, pues, como digo, a descubrir un nuevo deporte, a descubrir una nueva afición, si es que ese es el caso, y a interesarte más o menos en función de tus gustos, sin más. Totalmente de acuerdo. Que vamos a ir pasando a la ronda final de preguntas cortas, más en el ámbito personal, pero sin salirnos del tema. Y algunas son repetidas del anterior programa por la temática y otras no. La primera es, ¿cuál sería tu público ideal? Ya sea de una empresa, un país, una ciudad concreta, un estadio. Qué difícil, ¿eh? Sí, Qué difícil. Si me tengo que centrar en el mundo de la lucha libre, pues, pues no lo sé, ¿no? Quizá el público del Hammerstein Ballroom, ¿no? Porque era un público que estaba muy, muy, muy metido dentro del mundo de la lucha libre, ¿no? Estaba muy metido en el ambiente, se sentía público que de verdad le importaba, ¿no? Llegaba a un punto en el que parecían incluso la vanguardia de un ejército, ¿no? Con ECW y demás, ¿no? Esos One Night Stand ya míticos para la historia. Así que fíjate, me quedaría con ese Hammerstein Ballroom. vale. ¿Y qué cántico? Un cántico que te dé mucha rabia y el que te haga más gracia. Uy, no puedo con el What, ¿eh? O sea, Stone Cold Steve Austin creó un monstruo con Sí, eso, ¿eh? estoy de acuerdo. El What es horripilante y encima es para mí una falta de respeto para la persona que está actuando, que está trabajando, porque yo no me imagino a un bailarín o a un trapecista del Circo del Sol que cogiese el micrófono y estuviese la gente diciéndole what, ¿no? Porque al fin y al cabo es como que te da absolutamente igual lo que pase, lo que suceda, ¿no? Estás pagando una entrada para decirle what al tipo que está intentando realizar su trabajo de la forma más óptima posible. Entonces, el what es horrible. Y luego, fíjate que uno con el que me quedo, con el que más quizá con el que hemos crecido todos, ¿no? Pero que sin duda me genera más cosas sería el cántico dual del Let's Go Sina Sina Sax, porque eso también te permitía entender la grandeza de John Cena, ¿no? Ahora que no está, yo creo que lo echamos mucho de menos y estoy convencido de que muchos de esos haters ahora quieren o volver a tener una figura de ese calibre, ¿no? Porque era un luchador absolutamente generacional, posiblemente el que cogió el testigo a Hulk Hogan, y permitió que el aficionado de la lucha libre no solo se posicionase, sino que fuese realmente allí a jugar un papel importante, lo que significaba John Cena, lo que dejaba de ser, así que me voy a quedar con ese. Muy bien. Como fan, ¿qué momento te ha hecho ser más fanboy y disfrutar más? Uf. Más fanboy, pues yo había una época que, que era aficionado al mundo de la lucha libre y tenía
luchadores y sobre todo eran mis favoritos, pero porque los tenían los cromos, fíjate, ¿no? Y yo me voy a quedar con una época, ¿no? Que es esa época de 2006, 2007, 2008, y me voy a quedar con algunos luchadores que quizá no son los más convencionales, pero son los que me hicieron descubrir el wrestling y los que realmente estaban ahí y yo quería ver a esos luchadores, que eran el primero Finlay, porque por eso te decía el tema del Makelele. Luego también estaría el Gran Khali, nunca me olvidaré de esa Punjabi Prison Match contra Batista. Y luego me quedaría quizá con el Rey Misterio, ¿no? Son luchadores que pues para mí han marcado una época, unos por unas cosas, otros por otras, y luego hay muchos luchadores también perdidos por ahí, pero que siempre me voy a acordar de ellos, ¿no? Como Festus, que sonaba la campana y se volvía loco, o Jimmy Wan Yang, el cowboy, ¿no? En fin, hay muchos luchadores que quizás se te quedan en la retina en muchos momentos que quizás no son los más importantes, pero sí los que más te impactan o los que más se te quedan guardados. ¿En qué momento has sido más crítico, no? ¿Te has vuelto más smart? Pues quizá más recientemente, ¿no? Quizá en el momento en el que inicié el proyecto del podcast, no crítico como tal de la crítica burda y basta no, sino pues una crítica más con la pretensión de intentar analizar un poco los shows, ¿no? Entonces yo diría que a partir del 2019, 2020 también hubo un bajón en el producto y eso se nota un poco, ¿no? Entonces te hace ver las cosas de forma diferente o quizá con los recientes acontecimientos en Monday Night Raw que parece que no elevan el vuelo, ¿no? Y entonces te cuesta un poco más buscar las cosas positivas o coger y decir, mira, con esto me quedo, ¿no? Porque al final sustancialmente el producto es inferior a lo que había sido antaño. Entonces yo diría que en 2019-2020 fue el momento más de crítica, no diré feroz, pero sí de crítica más encarnizada, ¿no? Por así decirlo. En el anterior programa acabé con una lista de superfans al que había que decidir a quién prohibirle la entrada. Estaba Brock Lesnar Guy, el de la gorra roja, pero esta vez voy a hacerlo al contrario. Te voy a decir una serie de fans conocidos del wrestling y tú tienes que decidir a quién le darías el privilegio de por vida para ir a eventos de W o de lo que quisiera. Si no te suena alguno me dices, te voy diciendo la lista. La primera es Izzy, la superfan de Bayley que estaba en NXT. Sí. El segundo es el Shock Undertaker Guy, el de la racha que puso los ojos así muy exagerados. Sí. En tercer lugar está la Angry Myth Girl, la chica que se enfadó cuando Miz ganó el título mundial. En cuarto lugar está el de It's Still Real to Me, Damn It, el chaval que se pone a llorar no sé en dónde es, un gimnasio o tal. ¿Te suena también? Sí, vale. Sí. Y en último lugar está, que por lo visto tenía un nombre oficial que yo no lo sabía, lo buscaba, es Clementine Cassidy, que es el chavalito pequeñito de All Elite que se vestía como Orange Cassidy en el público. Oh. Entonces, de esos, ¿a quién le darías tú el pase de oro? Uy, es también difícil, ¿eh? Yo pensaba que me ibas a decir el chico de la camiseta verde, pero eso habrá salido ya, imagino. Sí, ese salió en el anterior. A él se le hubiese dado el pase, pero si no, ya se lo tiene, ¿no? Sí, seguro, eso seguro, vamos, lo tiene ya de por vida, porque el tío no sé de lo que trabaja, pero es espectacular, eso seguro. Pero se lo daría a Izzy, ¿no? Que es la chica tan fan de Bayley, que además pues va haciendo sus pinitos y participa de vez en cuando en algún que otro vídeo de la WWE, estuvo participando en The Bump y demás, también está por ahí detrás de las cámaras, ¿no? Y es una chica que, oye, su sueño había sido formar parte de la industria y poco a poco lo está consiguiendo, ¿no? Y entonces me parece fantástico y le daría, oye, el pase de oro a ella. Y ya para acabar, la pregunta de la intro que no puede faltar, ahora que viene el buen tiempo, es si tú estás a favor o en contra, espérate que me ahogo, de lo que es el calcetín tobillero, ¿no? Este calcetín que es más corto y que a mí me parece muy molesto, no sé a ti qué te parece. Yo estoy a favor, sí. siempre y cuando no vaya con su chancla de rigor, evidentemente. Siempre el calcetín tobillero va bien, sobre todo con los pantaloncitos ajustados, así un poquito subiditos, no va nada mal. Yo estoy a favor. Pues aquí no coincidimos ni en lo del calcetín tobillero ni en lo del calcetín con chancla, que yo soy un firme defensor. Bueno, pues ya con esto solo me queda darte las gracias de nuevo por charlar un ratito aquí en Primero de Wrestling, Ale.
Nada, un placer a ti bueno, un placer por invitarme, ¿no? Y sobre todo a ti por hacer este contenido que, como te decía al principio, me gusta mucho y creo que va muy bien para ver el mundo de la lucha libre de una forma quizá un poquito diferente. Muchas gracias. Pues ya solo me queda recordaros a todos los que nos escucháis que podéis encontrarnos en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde tenéis todos los demás programas también colgados, y en Twitter para cualquier duda o sugerencia, @1DWrestling. Nos escuchamos muy prontito. Adiós. You know what I'm gonna do about it? You know what I'm gonna do? I'm gonna tweet my displeasure. That's right. I'm gonna jump on social media and I'm gonna tweet about it until my fingers bleed. I might even send an Instagram or a Vine. That's right. And on that tweet, in that tweet, and however many characters I get, I am going to threaten. That's right. If I don't get what I want, I'm going to riot. And if that doesn't work, then by God, me and my friend Mark, we're going to stop watching.